Hola a todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Estoy muy contenta de poder seguir compartiéndoles parte de mi experiencia y anécdotas y lo que viví en los sexenios que durante 30 años lo ejercí el periodismo. Y pues como les he compartido la semblanza de dos presidentes desde que me inicié mi carrera, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, y por orden cronológico sigue ahora Miguel de la Madrid Hurtado. Y pues empezaré diciéndoles que este sexenio me costó trabajo eh, encontrar lo más positivo del sexenio, porque la idea es que les comparta desde otra perspectiva, ya que pues está lleno de información por todos lados, de nada más críticas y ver los números duros, como dicen. Y es importante que también veamos desde el punto de vista un poco más humano, porque pues todos como humanos pues tenemos dualidades, ¿verdad? Tenemos claroscuros, como ya lo dije en los otros videos. No podemos adjudicarle todas las circunstancias que hemos vivido y que hemos pasado a una sola persona. Es la responsable, sí, pero somos corresponsables los gobernados. El gobernante debe de influir muchísimo en las decisiones más trascendentales y más importantes de un país, pero también la población, las familias tenemos una responsabilidad eh, que no podemos negar. Entonces, bueno, pues empezaré diciéndoles que eh, don Miguel de la Madrid, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, nació en Colima. eh, Desde los 3 años se quedó sin padre. Eh, Debe ser difícil, ¿verdad? Para una persona, un hombre sobre todo, que el padre, el varón, pues que no tenga una figura paterna y es difícil crecer. Sin embargo, él fue desde muy chico, tuvo una disciplina y como pues era el mayor de los hermanos, tuvo a hermanos más chicos a su cargo y tuvo una responsabilidad de adulto desde muy joven. Y era muy estudioso, siempre al asumir yo creo ese papel de protector de la familia, pues lo llevó a ser muy disciplinado y destacó mucho por su brillantez. Fue abogado de la Universidad Autónoma de México y allí estudió y fue también catedrático en 8 o 9 años también ahí de la universidad y empezó su carrera política ahí con los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo, Luis Echeverría, todos esos sexenios estuvo ahí en diferentes cargos y uno de ellos en el Banco de México, también trabajó en el Banco de México y allí lo vieron que era una persona con mucho porvenir y le dieron una beca para estudiar una maestría en Harvard y una maestría en administración pública. Entonces estuvo allá más de un año y llegó y a seguir con la carrera política administrativa y asesoró allí a Luis Echeverría y a José López Portillo principalmente. Entonces, para muchos dicen que pues si había estudiado allá esa maestría debió haber por lo tanto ha habido un buen gobierno bien administrado, pero pues no fue así. Desde pues varias décadas, creo que 20 años, más de 20 años, no había habido devaluaciones ni tanto problema
desajustes económicos hasta finales de Luis Echeverría, por cuestiones mundiales también y por cuestiones de manejo de la economía, porque y dicen que él estaba en la subsecretaría de Hacienda y específicamente en la dirección de créditos. Entonces él tenía sus contactos en Estados Unidos el tiempo que estuvo allá, pues logró conocer la economía globalizada y según esto él conocía y tenía contactos para lograr y por eso se hicieron esos créditos. Entonces muchos le adjudican que empezó la deuda a crecer, más que a Luis Echeverría y López Portillo, a él porque él era el que manejaba las finanzas. Pero pues no puede extrañarse porque recuerdo que un personaje estadounidense dijo en una ocasión, no recuerdo el nombre de él, pero les prometo en la próxima decirles el nombre correcto y la frase literal, que se refirió a que si Estados Unidos quiere dominar un país o apropiarse de la riqueza de un país, hablando por ejemplo de México, que lo podía hacer sin necesidad de invadirlo, sin necesidad de gastar una bala para invadir al país, que únicamente que le diera todas las facilidades a los jóvenes que fueran promesas para ser líderes de su país, que le dieran todas las facilidades para que se prepararan, adoctrinaran, se puede decir, y que después dejaran que regresaran esos a sus países y que ellos solitos iban a entregarles las riquezas del país a Estados Unidos. Y creo que no estaba equivocado, porque así fue, así fue. Y sin gastar ninguna bala, pues han entregado durante algunos sexenios, varios sexenios, han entregado mucho de nuestra riqueza de nuestro México. Sobre todo, años atrás y estos años, desde años atrás, pero más esta época del neoliberalismo, han saqueado el país en minerales, oro y plata, como nunca. Se dice que hasta más que los que nos colonizaron, porque en aquel entonces no había tanto medio de transporte y tampoco había tanta tecnología para poder explotar las minas. Pero ahora, olvides, entonces nos han saqueado literalmente, sí, sí. Si conocemos, si nos vamos a la historia y los datos, allí va a ver cuánta riqueza se salió. Pero bueno, el caso es que él, pues estudió y era una persona muy mmm, callado, le gustaba más aislarse, leer y hasta tímido se puede decir. Era una persona que dicen que no le atraía mucho estar con las damas. Entonces, pero bueno, era una persona especial él. Pero tenía un amigo que casi siempre lo acompañó, que también estudió allá en el extranjero y que tenía esa misma doctrina de la globalización, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, él siempre lo acompañó y fue su maestro, de hecho, fue maestro de Salinas de Gortari también. Y pues cuando ya terminó José López Portillo con las cifras que ya les hice ver, una inflación muy, muy alta y una devaluación también, pues él, López Portillo, consideró que quien tenía dos candidatos para él decidir, porque en ese entonces todavía existía la fuerza del presidencialismo y de un partido hegeménico, un solo partido. El caso es que él decidió
que podía hacer mejor papel para administrar la crisis que había provocado, que era mejor Miguel de la Madrid Hurtado, porque Jorge Díaz Serrano, que era el otro candidato, pues era más bien, era técnico, pero más político, y necesitaba alguien que administrara más las finanzas para poder tomar el, el timón y salvar el barco. Entonces se decidió por él, y él pues hizo su campaña y ganó con el 68% de los votos. No había todavía tampoco mucha participación de la oposición, no había, estaba, eh, se puede decir todavía en ciernes la reforma política, apenas se había tocado una pequeña parte. Entonces, su lema de campaña fue renovación moral, porque era una demanda de la sociedad, como había habido mucho dispendio, mucha corrupción, incluso en el sexenio de López Portillo, que su lema era, la solución era somos todos. Entonces todo el mundo decía la corrupción somos todos. Le cambiaron ese lema. Entonces, ¿por qué? Porque allí de verdad todo mundo se prestó, se hizo rico, abusó, robó, se quedó sin nada por la devaluación, volvió a robar, en fin, era un desorden, y las arcas estaban abiertas y hubo mucha corrupción. Entonces, cuando oye ese clamor de la sociedad, entonces él toma esa bandera de la renovación moral, y al tomar posesión dijo, prometo no prometer lo imposible. Dice, vamos a tomar las riendas del país y no vamos a permitir que el país se nos deshaga de entre las manos. Así es que vamos a llevar un orden, una estabilidad para poder salvar al país. Entonces, él llegó creando la Secretaría de la Contraloría General de la Federación para poder controlar el gasto público, el gasto del Estado, y muchas empresas que se habían creado pues empezaron a pues no darles presupuesto y a quebrarlas, se puede decir. Y vino un control, se redujo muchísimo el gasto del gobierno, pero también el de la población. Los salarios cayeron, más del 50%, pero era un compromiso que él había adquirido cuando casi se puede decir que se iban a llegar a moratoria porque no tenían para pagar la deuda, ni siquiera los intereses, no podían pagar los intereses. Entonces, él, junto con un equipo de personas que fue a los que eh, se puede decir reclutó, fue un grupo compacto que le llamaban, y se allegó de personas muy, según él, muy expertas. Era prácticamente el ingreso de los tecnócratas, más que políticos, se allegó de personas que eran todos con la doctrina de la globalización, y todos estudiados del ITAM, de universidades extranjeras, y así fue como se hizo de un buen equipo, como Gustavo Petriccioli, que fue fue secretario de Hacienda, Carlos Salinas de Gortari, que fuera su brazo derecho desde años atrás, desde que empezó con Luis Echeverría y López Portillo. Salinas de Gortari estuvo con él siempre. Estuvo Jesús Silva Gerson también que él negoció bastante, estuvo en Hacienda también. Estuvo Córdoba Montoya, que fue una persona también muy influyente, o sea, tuvo mucha influencia en sus decisiones,
era su brazo derecho. Él y Salinas de Gortari, Córdoba Montoya y Salinas de Gortari fueron determinantes y claro, para diferentes aspectos, pero hablando también de los créditos y todo, Jesús Silva Gerson también ayudó muchísimo con su experiencia y lograron un convenio un nuevo crédito que el Banco Mundial se los otorgó, pero con condiciones muy duras para los mexicanos, para el pueblo mexicano especialmente. Fueron 50,000 millones de dólares lo que les prestó, pero para pagar una parte de la deuda y a la vez tener un poco de más margen, que aunque fueran los intereses nada más pagar, porque no se pudo pagar nunca más, abonar el capital, más bien los intereses, si bien alcanzaban a pagar. Y luego tenían una carga muy grande también, aparte de la burocracia, que fueron poco a poco deshaciendo, fue el pago de la expropiación de los bancos. Entonces tenían que pagar 3 billones de pesos a los banqueros. Entonces eran muchos compromisos que tenía. En realidad sí, fue muy difícil para poder empezar a estabilizar un poco al país, pero empezaron también para lograr esa confianza del pueblo y hacer efectiva esa promesa de campaña, pues una vez creada la Secretaría de la Contraloría, vieron, empezaron a tener ya las herramientas para encarcelar varios personajes, pero los más conocidos fueron dos. Uno fue el Negro Durazo, Arturo Durazo, que fue jefe de policía y tránsito del periodo de José López Portillo, que este señor, el Negro Durazo, era todo un personaje que era súper corrupto y era obvio, ni siquiera lo escondía, era prepotente, era una persona muy dispendiosa, se puede decir, y licenciosa. Entonces lo capturaron en Estados Unidos y luego lo trajeron para acá y estuvo 11 años en la cárcel. Entonces fue el primero. Luego, él se dio cuenta también de que quería ser presidente, Díaz Serrano, y pues quería convencerlo a López Portillo que él era el bueno y pues lo veía como un contrincante y pues había habido diferencias entre ellos y pues se dice que fue por venganza y a él también lo metió a la cárcel por un fraude de 5,000 millones de pesos, algo así, de unos barcos que supuestamente había comprado y no compró, algo así. El caso es que lo metió a la cárcel también. Entonces, ya como la gente como también ya empezó a decir, pues parece que sí iba en serio la renovación moral, ¿verdad? Tenía que congraciarse con la gente y pues tomó esas decisiones y con la nueva deuda que había adquirido, pues pudo más o menos sanear algunas cosas y los tres primeros años, pues se ajustaron los cinturones, todo mundo, empresarios, pero el pueblo especialmente. Hubo una crisis en ese entonces muy fuerte que la devaluación, hubo varias devaluaciones en su periodo. Había empezado con 70 pesos por dólar, pues a los días ya llegó a 160 pesos por dólar. Pero de allí hacia adelante fueron porcentajes de 1,000 veces más, o sea, no estoy exagerando, yo creo que, como dicen, no hay texto sin contexto, yo creo que es bueno hacer pues se puede decir un contexto de lo que es una devaluación y de lo que ha sido en nuestro país. En realidad, son muchas,
las devaluaciones que han tenido nuestro país. Y empecemos lo consiste la devaluación en la pérdida del valor que ha sufrido la moneda y ante el dólar especialmente, ¿verdad? Y los primeros datos que se tienen fue en el Imperio Mexicano a cargo de Agustín de Iturbide. La paridad se situaba en 97 centavos, punto 97 centavos de pesos por dólar, o sea, no llegaba a un peso. Voy a hablar números cerrados para no entretenerme tanto. Entonces, estaba en esa época 1875 a un peso por dólar, estábamos a la par. Después, en 1899 ya había subido a 2 por dólar, 2 pesos por dólar. Y de 1910 a 1920, en la época de la Revolución Mexicana, la poca confianza que se tenía en el peso, así como la inestabilidad social y política, fueron las causas de que su valor se cotizara hasta 23.83 pesos por dólar en 1916, y cuando comenzó a estabilizarse la situación política del país, entonces llegó a un rango de 1 peso 81 centavos y llegó hasta 2 pesos al terminar el periodo de 1930. Entonces, así estábamos, 2 pesos. Después vino la época de Lázaro Cárdenas, del 34 al 40, ya ya estaba a 4 pesos 50 centavos, y al terminar esos 6 años nada más subió 35 centavos, o sea que estaba estable. Cuando vino Ávila Camacho, fue de 4.85 a 6.68. Miguel Alemán Valdés, 46 al 52, de 1952, de 6.68 a 8.65. En el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, que fue del 52 al 58, ahí casi subió el 100%, de 8.65 lo subió a 12.50. Y en ese periodo de López Mateos y hasta 1970, el dólar estuvo a 12.50. Y en el periodo de Luis Echeverría, que fue de 1970 al 76, a finales de ese sexenio, de 12.50 llegó a 22.50. Y ya con López Portillo, del 76 al 82, terminó el milagro mexicano, que así se le consideró, y el Estado comenzó a reducir su intervención en la economía debido a que los graves desequilibrios y la baja competitividad económica que esto ha ocasionado hasta entonces muestra muestra de esto es el gobierno se vio forzado a abandonar el control de cambios, y fue cuando hubo una crisis cambiaria por la cuestión del petróleo y todo eso. Ya sabemos que terminó de 22.50 que había dejado Luis Echeverría, llegó hasta 70 pesos. Y allí empezó Miguel de la Madrid, del 82 al 88, hubo constantes devaluaciones que empezaron de 160 a 209 pesos. Del 85 al 86 subió a 453 pesos. Y de 1986 a 87 subió a 913.50. Y de allí, en el 87, de 913 pesos subió a 2,000 por el crack de la bolsa de valores, que hubo muchísima fuga también de dólares. Subió hasta 2,295 pesos al final del sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, empezó Miguel de la Madrid con 70 pesos y dejó a 2,290. Y ya en el caso de cuando llegó Salinas, pues ya no, le quitaron 3 ceros al peso, y ya entonces pues se convirtieron esos 2,290 a 22.90 el peso. Pero bueno, vemos ahí que son, sí, no exageré al decir 1,000 de porcentaje.
en varias devaluaciones que hubo en ese sexenio, pues llegó hasta ese grado de 70 pesos a 2,295 pesos cuando terminamos. Y quiero más o menos ilustrarles un poco lo que vivíamos el pueblo, los de a pie, para poder entender. Era tanta la crisis que hubo en ese tiempo que hubo consecuencias catastróficas, empezando con la pobreza. De cada 2 mexicanos que habíamos, uno éramos pobres, teníamos carencias, bajamos muchos a niveles más abajo. Y los programas que había habido en el campo y en algunos lugares en el medio rural, había tanta crisis que emigraron a las ciudades urbanas, a las capitales más grandes. Entonces se hizo una crisis demográfica a grado tal de que pues no había servicios públicos, no había vivienda, no había trabajo, se proliferó el subempleo, o sea, donde quiera veíamos puestos de venta de lo que sea, pero a la vez no había dinero para comprar. Entonces había muchos pidiendo dinero, muchas personas del campo que venían con sus hijos en su rebozo y venían a pedir. Allí fue donde se desató en grande la mendicidad, de verdad, la pobreza fue bastante. Y este, eh, había muchos, ahí lanzafuegos, allí en cada crucero había gente pidiendo dinero o con esto de, de los lanzafuegos. Fue muy triste, de verdad, muy triste. Y cuando íbamos al supermercado, si hoy valía, por decir algo, el jitomate el kilo a 1,000 pesos, ya el otro día estaba a 2,000 pesos, porque ahí se hablaba de miles y de millones, ya cuando se trataba, lo que era antes en miles, ahora se hicieron millones. Entonces, hace poco vi unos notas de unos hoteles y de gasolina de gastos y que ahí salieron y veía que el hotel 6,000 y tantos, no, 60,000 pesos la noche. La gasolina, 60,000 y tantos la nota ahí de la gasolina, o sea, era muchísimo. Y ibas al supermercado y estaba todo retiquetado, lo que un precio tenía al otro día otro. Entonces, recuerdo que las personas que entrevistaban a los empresarios se quejaban y decían, es que esto no puede ser posible porque no sé a dónde vamos a llegar, porque no podemos vender haciendo un compromiso, un contrato, porque no sabemos a cómo va a estar el peso. Si yo vendo, por ejemplo, una tonelada de cemento ahorita a un precio, pues se lo puedo surtir, pero si lo vendo al precio a como lo compré, ganando nada, descontando mi ganancia, no voy a poder yo tener con lo que lo vendo, no me va a alcanzar para volver a surtir otra tonelada. Y sí es cierto. Entonces dice, pero a la vez estamos al día, pero subiéndole más y le subían más, los comerciantes, pues ya sabemos que siempre son los que ganan más y pues de mano en mano, con cada quien con justa razón quiere ganar su parte y pues era más inflacionario todavía, ¿verdad? Y algunos pues voraces que le subían más de lo que correspondía. Entonces no podían decir, voy a hacer mi casa y quiero que me cotices un tanto de varilla, de cemento y de todo esto, y dame un presupuesto. No podemos porque no sé a cómo va a estar. Y nosotros lo vivimos porque vimos que los carros que teníamos, pues queríamos deshacernos de algunos carros decíamos, ay, nos costó 50,000 pesos ese carro, ay, ahorita cuesta 100,000, oh, pues muy bien, entonces vamos a vender 2, 3 y pues resulta que cuando decíamos, vamos a vender 3 y para comprar uno más nuevo, pero no podíamos, lo que vendíamos, con lo que vendíamos, si la vendíamos a 100 pesos, pensábamos que ya habíamos ganado, ¿verdad? Pero cuando íbamos a comprar ese carro nuevo,
no nos alcanzaba con esos 3 que habíamos vendido, no nos alcanzaba para otro. Teníamos que pedir crédito para poder, y los intereses estaban por las nubes. O sea, de verdad no hemos vivido, yo no sé los jóvenes de ahora que pues están viviendo en una situación pues muy privilegiada porque no les ha tocado tantas crisis, pero hemos tenido muchísimas en el 2008, en el 94, 95, en muchas devaluaciones, pero fuertes así con ganas. Comparando ahorita, pues para nada, nada la situación, nada que ver. Entonces, esa devaluación trajo consigo muchos problemas sociales, adicciones, desempleo, delincuencia, robos. Se descompuso el país, de verdad. Había un enojo, una tristeza y ver tanta pobreza, tanto desastre, que había mucha inconformidad con el Partido Revolucionario Institucional, mucha inconformidad, y como todo decían, pues hay que ajustarnos y hay que ajustarnos, y sí, entonces los salarios, o sea, la gente que menos tiene, pues es la que más lo resiente, ¿verdad? Entonces, si es un empresario y tiene 2 empresas y pierde una, dice, bueno, pues ya me queda esta otra. Pero el que no tiene nada y le quitan lo poco que tiene o lo poco que tiene lo pierde, pues es muy triste lo que vivimos en esa época. Los que nos tocó esa época, podemos entender de verdad que esos sí eran retos para administrar el salario, porque el salario perdió, subió, más bien no subía, pero la inflación más del 100%, miles por ciento, no nomás el doble, decir que todo subía el doble, no, muchas veces más. Entonces, hubo eso que descalabró a la sociedad. Y pues como había habido ese compromiso con el Fondo Monetario Internacional, pues tenía que cumplir, porque de otra manera, el país, quizá, si yo hubiera sido presidente, hubiera estado en esa situación, quizá hubiera tomado la misma decisión de que nos vamos a moratoria y qué va a pasar el país, nadie va a dar crédito, no, ni un peso, no sé qué hubiera pasado, yo no soy economista ni socióloga, como les he dicho, no sé hasta qué punto pudo haber pasado lo contrario, que se hubiera hecho, que no hubiéramos pagado la deuda. Entonces, vino el 85, el terremoto, otro golpe más, y allí se vio la impotencia de la gente y el coraje contra el gobierno, contra específicamente Miguel de la Madrid, porque como era muy el retraído, era como, pues estaba como inerte, no expresaba mucho sus emociones, como dicen, comparado a otros, especialmente López Portillo, que ese era, pero súper llorón, incluso le decían el presidente llorón. Hablaba con mucha enjundia y jalaba porque tenía otra personalidad. Pues entonces este señor lo tildaron de indolente, de inepto, porque en lugar de mandar al ejército a ayudar a la gente que había perdido su casa con el terremoto, pues mandó al ejército con armas para cuidar a las pertenencias de los ricos, y en lugar de haberlos mandado con palas y picos para poder ayudar a sacar a la gente que estaba debajo de los escombros. Entonces, sí estaban muy enojados. Y en el 86, en el siguiente año, que hubo mm, el fútbol, ¿cómo le llaman? El Mundial de Fútbol, pues también había ese coraje porque se había una parte del presupuesto y de lo que habían conseguido de préstamos, se había construido el nuevo Estadio Azteca. Por cierto que lo construyó también el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que también construyó la Basílica de Guadalupe, y el Fonapaz, el planetario que les comenté en el video anterior, donde doña Carmen Romano ahí tocaba con su piano de cola, y Fonapaz, allí es un planetario muy grande, icónico ahí en la frontera,
muy, muy bonito y a quien entrevisté, a ese me refería, a ese arquitecto, y muy reconocido, y pues él construyó el Estadio Azteca, muy bien hecho. Y entonces cuando se inauguró el Mundial de Fútbol, pues en el discurso de apertura, pues ahí se la cobraron el pueblo, las masas. Le gritaron, le chiflaron, recordándole a su mamá. Le dijeron que no queremos, queremos frijoles, no goles. Y gritaban y ofendían y le decían muchas groserías ahí. Y él, yo no sé cómo, es que yo creo que por su temperamento no le valió los gritos. Yo me hubiera acongojado, pero él no, él siguió y siguió con con el discurso que ya se había preparado y salió sin más, pero toda la gente salió y delante del mundo que estaban viendo la apertura del mundial, híjole, entonces sí fue muy penoso y muy, me imagino, doloroso para el presidente escuchar todo ese coraje que se había demostrado ahí de la gente. Entonces, pero pues pienso que debió haber sido muy difícil para él porque como les he dicho en los otros videos, un presidente no puede ser totalmente responsable de lo que está pasando en el país porque a veces hay cosas que pues no dependen de uno y aparte que pues nadie somos perfectos, ¿verdad? Y todo el mundo pensaba que él pues pudiera haber salido más airoso de las crisis porque es por su preparación de administración pública en Harvard. Entonces todo el mundo decía, no, pues es incongruente todo lo que ha hecho porque desde que estuvo asesorando a López Portillo y a Miguel de la Madrid, pues allí empezó con las malas decisiones en las finanzas. Él fue el que empezó con la deuda. A él le atribuyen mucho lo que es la deuda que ha sido impagable hasta ahorita y más con el FOBAPROA que le agregaron, uy, menos, pues solo los intereses. A veces ni los han podido pagar otros gobiernos, ha sido muy difícil. Entonces, y ha crecido más la deuda, ha sido como una bola de nieve, ha ido creciendo. Entonces, me imagino pues que él quiso pues hacerlo diferente y habrá algunas circunstancias que a veces nosotros no alcanzamos a ver desde, como dicen, el toro, detrás del ruedo se ve diferente, ya cuando estás ahí pues no se sabe, pero también muchos dicen que se hizo de una manera perversa, que se trabajó subrepticiamente porque la corrupción que había habido con López Portillo fue una cosa subversiva, fue todo el mundo entraba y robaba y hacía, se daba a conocer. Y acá no, acá era subrepticiamente, todos estaban programando para una, transición, se puede decir, de la globalización, el neoliberalismo. Él decía que la crisis económica eh, mm, era una crisis que no era transitoria, que era una crisis estructural, que tenía que haber reformas estructurales para poder mejorar la economía. Y en base a ello, pues aprobaron, el hablar del Congreso y de la Suprema Corte, pues es hablar de más, porque allí el que mandaba era el presidente. Entonces, no valía nada la opinión, nunca, a pesar de que eran autónomos el Congreso de la Unión y el Poder Legislativo y el Poder Judicial, sin embargo, no, el presidencialismo abarcaba todo. Entonces ahí no había nadie que protestara. Entonces, pues él pudo tomar otras medidas quizá, pero no las hizo, fue preparando todo eso y se llegó con gente que pues le ayudó, que eran más o menos de su ideología.
se dice que Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid pues eran, que cómo es que estuvieron tanto tiempo juntos. En primer lugar fue maestro Miguel de la Madrid de Salinas de Gortari, fue su maestro. Y en segundo lugar, sí eran de temperamentos muy diferentes, pero eran antagónicos, nada que ver uno con el otro, los veías actuar y sin embargo, en cuestión de ideología era la misma. Y ya venían adoctrinados, ¿verdad? Adoctrinados con este la se puede decir educación de Estados Unidos. Entonces, pues era un sexenio difícil de poder estabilizar, pero lo fue haciendo a medida que la misma situación lo estaba exigiendo porque ya se estaba saliendo del control, la gente incluso tuvo que darle oportunidad a que avanzara un poco la reforma política para que tuvieran otro tipo de expresiones, pero hubo mucha represión todavía, incluso los medios de comunicación todavía tenía mucho control el Estado de los medios de comunicación y de los pocos que ya empezaban a querer rebelarse, pues los desaparecían, hubo muchas desapariciones y asesinatos incluso de periodistas. El más conocido pues fue Manuel Buendía, pero hubo de muchos más que lo que pasa es que no había control, no había estadísticas, porque nadie quería meterse con las decisiones del presidente y es un sistema que a todos les conviene, no nada más es del presidente, como dije, es un engranaje y un sistema y esos personas con las que se allegaron, no sé si lo dije, perdón, pero si lo repito, porque ya había grabado algunas veces, me pasa que me cuesta trabajo o a veces hay interrupciones que no dependen, yo tengo supuestamente controlado todo, vivo en un coto y aquí se supone no debe haber interrupciones, pero aún así siempre hay cosas de vecinos o algo, estamos muy cerquita de las casas y entonces hay siempre ruidos o interrupciones. Entonces, él hizo un grupo compacto de personas que tenían su misma ideología y empezando con Carlos Salinas de Gortari y Córdoba Montoya, que fue su brazo derecho en muchas cosas que lo asesoró bastante, que pudo él eh, tomado decisiones también, no solo, sino con este tipo de gentes. Y Gustavo Petriccioli también, que estuvo bastante influenciado por su forma de manejar las cosas. Pedro Armella también, o Aspe, creo que también estuvo con él. Y Jesús Silva Gerson también, que él conocía mucho. Todos estos, unos egresados del ITAM, otros del extranjero, pero tecnócratas, totalmente globalistas, neoliberales. Y sí, todo ese se había ya acabado con la política revolucionaria y todo eso ya era nomás de nombre, pero en realidad fue, se puede decir, la punta de lanza para la globalización de la economía y que ganara, era una economía de mercado, le llamaban una economía rapaz, salvaje, así se le decía, ¿verdad? A lo que era el neoliberalismo, así se le decía, porque pues aquí se quiso hacer, pues no paulatinamente. Él estuvo trabajando subrepticiamente quizá en esos sexenios anteriores, pero donde ya le dio la puerta fue allí con la entrada al GATT, al Acuerdo General de Aranceles, y dice que lo decidió por eso, porque quería diversificar la economía, ya que pues el petróleo había tenido mala experiencia y no era conveniente que la economía siguiera petrolizada y entonces pues trató de diversificarla y como se les estuvo pagando a los banqueros
la expropiación de los bancos, que esos 3 billones de pesos, que fue lo que les pagaron, lo que costó la expropiación, pues muchos de esos banqueros ya empezaron a invertir en otro tipo de industrias. Se le dio fuerza a la industria metalúrgica, siderúrgica, metalmecánica y todo lo que son bienes de capital o máquinas y herramientas, todo ese tipo de inversiones industriales, pues sí empezó a establecerse, pero no figuró en las estadísticas, puesto que se había perdido el Producto Interno Bruto, había estado -4. Entonces, pues nunca apareció. Es el único sexenio que no ha tenido crecimiento en la historia. Ahí no figuró nada de crecimiento. Entonces, fue muy difícil, de verdad. Los que vivimos esa época, pues estamos todos traumados, yo creo, con devaluaciones y deudas, pero pues todo eso ya quedó en la historia, pero es bueno conocerlo para poder comparar con lo que estamos viviendo. Y entonces, después de haber entrado al GATT y eso que empezaron las personas a poder invertir, la idea era que se diera más fuerza a los que podían exportar para atraer dólares y que ya ingresaran al país y bajara, se controlara la inflación. Pero vino un crack de la bolsa de valores a nivel mundial, todas las bolsas subían y mucha gente empezó a comprar más dólares, al contrario, y gente que ni siquiera sabía de la industria bursátil, nada, para nada sabían, nomás oían que era bueno invertir en eso y se endeudaban o hipotecaban su casa y para ganar en la bolsa y pues, oh, error, craso error, y muchos perdieron muchas propiedades y se empobrecieron literalmente porque incluso hubo otra devaluación provocada por eso, por el crack de la bolsa de valores y hubo otra devaluación del 30%. Entonces, pero ahí viene lo positivo que hubo, positivo entre comillas, pero en ese momento sí resultó ser un aliciente, se aminoró un poco la pobreza en cierto sector social. Fue en el caso del campo, pues se le dio importancia más a las exportaciones, toda la agricultura de exportación, lo que son hortalizas, la mayoría de los exportadores les fue muy bien, se organizaron en Sinaloa, recuerdo cómo producían bastantes trailers y diario miles de trailers cruzando las fronteras, Nogales, Laredo, Tijuana, Mexicali, todas esas fronteras de muchos productores de hortalizas que exportaban, la CADES, que era la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, allí mucha producción, tomate, y pepino, chile, de muchos productos que se exportaban. Y otra que fue la pesca. También la pesca ahí requiere también un programa especial y todo esto de las actividades productivas yo las viví, conocí, entrevisté a mucha gente de los productores de todos los niveles y de todas las actividades primarias. Y en realidad era, después de haber pasado de que había incertidumbre y se descapitalizaron muchísimas empresas, entonces el sector social, para un poco, aminorar esa inconformidad, hubo un hecho que fue histórico, que fue la transferencia de la flota camaronera al sector social. Les comento, el sector social son las sociedades cooperativas de producción pesquera. Estas cooperativas desde el general Lázaro Cárdenas se fueron creando y con los años fueron
mejorando mucho sus vidas, sobre todo en las zonas pesqueras. Pero ellos nada más tenían el permiso para pescar, pero cada cooperativa tenía una cantidad determinada de toneladas para producir camarón, que era lo que más se exportaba y dejaba divisas. Aparte de lo que había en Baja California y Baja California Sur, las dos Californias, allí están las especies más caras del mundo en cuanto a fauna marina, pero allí no se pesca con barcos ni con pangas, sino es a base de buzos la mayor parte de la producción, como es el abulón, la langosta, el erizo, la hueva de erizo, todos esos productos que se exportan a precios muy, muy elevados. Eso nada más, eso es allá en Baja California, le llaman el acuario del mundo porque están las mejores especies allí y mucha diversidad que hay. Todo lo que es el Golfo de California, el Mar de Cortés. Entonces, acá lo que es Mazatlán, Guaymas, Manzanillo, Tampico, Veracruz, frontera en Tabasco, Oaxaca, Ciudad del Carmen, Campeche también, Salina Cruz, Oaxaca, todos esos puertos, pues tenían su flota camaronera, los dueños de ellas eran los armadores, o sea, eran particulares, pero ellos no podían salir a pescar porque no tenían los permisos de pesca, entonces los tenían las cooperativas. Entonces había cooperativas pobres y armadores ricos, entonces veían como una injusticia. Entonces le transfirieron los barcos, esto llevó algún tiempo, claro, no fue de la noche a la mañana, estuvo planeando desde años atrás y poco a poco se fue haciendo esa transferencia pero se hizo con el propósito supuestamente de ayudar al sector social y pues sí fue de momento una ayuda, pero estaba todo también ya bien planeado y mucha corrupción hubo y se abusó del sector pesquero, porque los políticos a sus amistades les avisaron con tiempo a los armadores, amigos armadores, les dijeron con tiempo y muchos, claro que no todos, no puedo generalizar, pero sí la mayor parte dejaron de invertir en los barcos y no les daban mantenimiento, los dejaron caer y ya cuando hubo la transferencia a las cooperativas, pues tuvieron que meterles las cooperativas mucho dinero y se endeudaron para poder repararlas. Y mientras estos señores pues hicieron sus negocios, como sabe hacerlo siempre el más fuerte se aprovecha del más débil. Entonces, repito, no todos, hay gente siempre con buenos sentimientos y justos, pero la mayoría pues son siempre mm, queriéndose abusar del menos, ¿verdad? Que menos tiene, o el más ignorante. Entonces, hubo esa transferencia de la flota y en los campos pesqueros ya las cooperativas, wow, vieron ya una riqueza que nunca se habían imaginado porque ellos eran los dueños de los barcos y el banco les había pagado a los armadores esas o les iba a pagar, porque eso se hizo en algunos años, durante algunos sexenios, no nomás en la el primer año, luego, no. Eso llevó tiempo y les fue pagando los barcos a los particulares y las cooperativas absorbieron, o sea, se les dio las embarcaciones no regaladas, sino a crédito y dándoles también crédito para que salieran a trabajar, le llaman para habituallar el barco, o sea, comprar el diésel y las reparaciones, las artes de pesca, o sea, las redes, todo eso requiere de buen dinero, entonces, para poder salir a pescar. Entonces,
pues los hicieron endeudarse las cooperativas, pero a la vez tenían seguro ese dinero el gobierno porque ellos eran los que les compraban la producción que ellos capturaban, hablando de camarón. Había una empresa del gobierno que se llamaba Ocean Garden, era una empresa comercializadora. Ella les prestaba a las cooperativas, les daba un anticipo, ¿verdad? Llegamos a un acuerdo más o menos que iba a estar a X precio el camarón, pues decían, por ejemplo, el U10, que es el más grande, U10 eran U10, U15, 16, 20, 21, 25, así eran las medidas, que quiere decir, el U10 eran 10 camarones, ya se imaginar el tamaño, 10 camarones pesaban 1 libra, entonces 10 camarones por libra, esa era la medida U10, entonces hacían marquetas de 10 libras y ya se vendían así en el extranjero, y Ocean Garden nada más era una especie como de intermediaria, era comisionista, ella era la que vendía en el extranjero, y ya le decía, pues vendí, estuvo a tal precio la tonelada de camarón, entonces, o la marqueta de camarón, entonces yo te voy a pagar, mira, si está ahorita a $20 la marqueta, por decir algo, te voy a anticipar $5 a cuenta de esos 20, pero sabía pues que fluctuaba el precio, entonces le daban un promedio de una cantidad para que ellos tuvieran de anticipos, le pagaran a la gente que tuviera el pescador dinero para dejarle a su familia durante ese mes, 28, 30 días que iba a estar en alta mar pescando, y a la vez pagar los gastos de ese avituallamiento, la comida para 6 tripulantes, que son los que van en un barco, en cada barco. Entonces, eso se le llama avituallamiento. Repito, las comisiones, los salarios de las personas y el diésel y las artes de pesca y el mantenimiento. Entonces, así estuvieron trabajando, pero muchos hicieron fraude también porque había muchos compradores o gente que les prestaban dinero, porque había unos comercializadores también que tenían que eran maquiladores, se llamaban, eran dueños de una se puede decir empacadora, donde empacaban en marquetas. Entonces, se pedían préstamos sobre un producto que tenían, por ejemplo, en el cuarto de conservación de la congeladora de la empresa. Había cuartos fríos, o sea, de refrigeración, y cuartos de mantenimiento, de conservación. Entonces, el de congelación, una vez que se congelaba, los llevaban a los cuartos de conservación, y ahí podían quedar meses o hasta años. Entonces decían, préstame y tengo tantas toneladas en el cuarto de conservación, y decían eso, y a una persona que se hizo muy famosa, que lo agarraron con fraudes de millones de pesos, muchos millones en ese entonces, porque se demostró que no eran camarón lo que era puro hielo. Entonces, hubo muchos que se hicieron, abusaron mucho de la ignorancia y la falta de preparación administrativa, de capacidad administrativa de muchas cooperativas, pero pues fue un boom muy significativo para el sector pesquero. Hubo mucho auge en todos los puertos, se levantaron el comercio, todo el mundo se repartía mejor la riqueza en ese momento, pero aún así, con todo y eso, no figuró en el crecimiento del país, ni la cuestión de las exportaciones de las hortalizas, ni tampoco la pesca. Era tan difícil que si no hubiera sido por eso, pues hubiera estado peor. Entonces, eso es con respecto a lo económico. Espero no se me haya olvidado algo, pero lo principal es que no pudo contener la inflación, perdió mucho el poder adquisitivo, los salarios se estancaron,
era uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional. Las reservas del país pues estaban las arcas vacías, estaba muy mal, no se pudo estabilizar el país y pues hubo esos hechos muy, muy tristes de que aumentó la pobreza muchísimo, mucho. Entonces, en lo político, vamos a hablar ahora de lo político, se había hablado con José López Portillo, que empezó allí en ciernes un poco, con el objeto de acabar con las guerrillas que había y la delincuencia de las urbanas de muchas pandillas, pues quiso darles voz y voto y empezó un poquito la reforma política con la asesoría de un buen, se puede decir, jurista que fue el licenciado eh, Jesús Reyes Heroles. Él era una persona muy, muy visionaria y conocedora y buen político. Entonces, él había más o menos diseñado una reforma política que no se pudo completar completamente en todas estas épocas, pero sí estaba en ciernes y así se había dado voz y voto este, a varios partidos, a varios grupos de izquierda y se habían hecho algunos, ya se habían formado algunos partidos. Entonces, él mmm, había habido unas elecciones intermedias para algunas gubernaturas y para algunas presidencias municipales y el PAN había ya aprovechado la inconformidad de la gente con respecto al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, y pues empezó mucha gente a voltear a ver a la oposición y lograron ganar algunas alcaldías importantes, como fue la de Culiacán, la de Durango y la de Puebla, ganaron. Y luego también en Chihuahua, habían ganado la alcaldía de Chihuahua con don Luis H. Álvarez, que era un panista muy, muy, muy querido, muy antiguo, ya de muchos años y había logrado también como 7 alcaldías y la gubernatura de Baja California también. Había habido ya, estaban, se puede decir, figurando ya más públicamente todos esta oposición, pero no quiso darles el triunfo. Entonces protestaron, muchos días estuvieron protestando, sobre todo en Chihuahua, y don Luis H. Álvarez se puso a huelga también y se estuvo tan álgida la situación que tuvieron que ir a hablar con ellos el secretario de Gobernación y hablar y tenía la consigna de Miguel de la Madrid que no por nada del mundo le dieran el triunfo y no sé cómo le hicieron, pero pues lograron el fraude. Y después, con el tiempo, dijo Miguel de la Madrid, ya después confesó que había sido un fraude patriota o patriótico, porque si le hubieran dejado esos alcaldías a Chihuahua, que le hubiera afectado al país porque estaba de por medio los empresarios, que había muchos muy ricos de allí, ahí se habían formado dos bancos, estaba don Eloy S. Ballina, que era el Banco Mexicano de Occidente, no me acuerdo cómo se llamaba ese banco, Confía también, no sé, no recuerdo los bancos, pero ellos, los Terrazas también, que yo entrevisté a Enrique, el ingeniero Enrique Terrazas de Cementos Mexicanos, y dueños allí de Chihuahua, decían don Luis Terrazas, decía uno de los fundadores de ahí de los capitales, que cuando llegaba a México, y iba con el presidente en turno y se anunciaba, dígale que está aquí don Luis Terrazas y
Y decía, usted es don Luis, usted es de Chihuahua. No, Chihuahua es mío, porque pues, eran reconocidos los capitales muy fuertes ahí en Chihuahua, Nuevo León también había mucha gente muy fuerte. Y si se lo hubieran dejado el triunfo, dice, lo hubiéramos dado a los empresarios, a la iglesia y a los estadounidenses, porque era frontera y allí era el inicio, podía haber pues ya había habido una que nos habían quitado parte de nuestro territorio, ¿verdad? Allí en Texas, y entonces, y parte de Nuevo México, en fin. El caso es que, según eso dijo que, y la iglesia, pues la iglesia sabemos que, pues siempre ha tenido una fuerza económica que a veces, por medio de fiduciarias o empresas hipotecarias, pero con prestanombres, pero han tenido una influencia económica durante muchos años muy fuerte, muy fuerte. Entonces, pues no quiso dárselos el triunfo y según él salvó a México, por eso dice fraude patriótico. Esperemos que no haya más de ese tipo. Entonces, sí le fue mal en el aspecto en esas elecciones intermedias y entonces ya estaba fortalecido la oposición y al final de su sexenio, pues ya con esa inflación que les digo que no se pudo controlar y que estaba todo mal, entonces él creyó que la persona que lo podía suceder, pues podía ser la persona más idónea, era adivinar. Carlos Salinas de Gortari, su brazo derecho, el que venía asesorando, lo que venía preparando ya todo su plan, había tejido su telaraña, su zona de confort para llegar y nomás allí descansar. Entonces, pero no quiso hacerlo abiertamente, según esto ya había democracia, estaba la reforma política, entonces, pues nombraron de precandidatos a otros 6 aspirantes y ya entonces, para ese entonces ya el PAN estaba ya un poco más unido y lanzó al ingeniero Manuel J. Cloutier, que me parece de los panistas, dentro de lo que cabe, un poco más justo, un poquito más progresista, porque la mayoría, empezando las raíces con que fueron creadas el Partido Acción Nacional, ha sido de lo más, se puede decir, conservador, mm, insincero, muy oscuros las ideas, y ahí han estado grupos de lo que es el yunque y de extrema derecha, que siempre son discriminatorios y que se sienten dueños del país, de la verdad y de son las personas supuestamente preparadas y demás. Entonces, la mayoría sí ha sido muy, muy difícil ese partido, con organizaciones secretas y demás. Poco a poco ha ido avanzando, pero el ingeniero Manuel J. Cloutier, que fue papá de Tatiana Cloutier, Tatiana ya más en otra versión, ya más progresista, más avanzada, pues ahora ya no es del PAN. Sus hermanos sí siguen todavía, ahí la familia está dividida. Entonces me tocó entrevistar al ingeniero Manuel J. Cloutier cuando en una ocasión en una de las empresas, la Rosera del Palmito, allí en Culiacán, y recuerdo que estuve casi como 2 horas hablando con él la entrevista. Mis entrevistas casi siempre fueron como de 2 horas, la mayoría de cuando había personajes así tan importantes les dedicaba más. Hubo uno que fue el récord, uno que participó con el SAM, el Sistema Alimentario Mexicano de Baja California, que duró 7 horas, me dio ahí lo vi como a las 6 de la tarde, 7, y estuve en la madrugada, como a las 2 de la mañana, salí de allí.
Híjole, qué vergüenza con la familia, pero sí, estaba una compañera esperándome en el auto y ya tuvo que pasar y estar ahí en la entrevista. Es que hay cosas tan interesantes que de verdad, cuando ves una personalidad y que tienes, que te da conversación y que él está contento porque por las preguntas que le haces, se siente en su elemento y se pasa el tiempo y no tienes noción del tiempo, de verdad, se te pasa el tiempo volando, ¿no? Hasta cuando terminas, ¿qué? ¿A qué hora? Entonces, pero, ay, fue tan hermoso ejercer el periodismo, muy, para mí fue una satisfacción muy grande haberlo, y ahorita ya no lo hago, pero no dejo de estar al día de todo porque me gusta, pero ya estoy un poco cansada para andar tanto en la calle. Entonces, ya más bien, si puedo compartir lo que viví, pues me siento ya con eso agradecida más todavía. Entonces, sí lo entrevisté bastante, como 2 horas, y recuerdo que entre las cosas que me dijo y que pues ya me habían comentado antes, porque para entrevistar a alguien, pues tú te documentas para asimismo hacerle las preguntas apropiadas e interesantes. Entonces, él tenía una visión de ayudar a los trabajadores, que la empresa no es el dueño, no es el edificio, es todo el equipo quien participa en todos los procesos, desde la producción, desde el que barre, desde el que vende, desde el que compra. Todo es un equipo, es lo que hace la empresa. Y me pareció muy noble lo que me comentó que les había dado casa a los trabajadores. Dice, no, yo se las di desde antes de que nosotros tuviéramos, mi esposa y yo, nuestra primer casa. Me acuerdo que le dije bien claro, ¿sabes qué? Vamos a llevárnosla tranquila, vamos a tener tu casa como tú la quieres y como te mereces, muy bien con todas las de la ley, pero primero hay que pensar en los trabajadores, pues ellos están trabajando y tienen que estar a gusto y no tener, no estar en una forma precaria para, este, no van a trabajar a gusto bien. Entonces se me hacía noble e inteligente la decisión y él fue por parte del PAN y logró pues algo, esas elecciones que hubo de se puede decir muy parejo todo, la oposición. El partido, antes de que se diera a conocer ya todas las cifras al final del conteo, iba 38% el PRI de votos, 40%, 22% el ingeniero Manuel J. Cloutier, conocido como el Maquío, y se habían unido varios partidos, para hacer un frente democrático nacional. Se unieron, porque cuando dijo Miguel de la Madrid que iba a lanzar a 6 precandidatos, entre ellos estaba Muñoz Ledo y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero todo mundo sabía que ya había elegido, ya sabían que iba a ser, nada más lo hicieron como una, como dicen, de finta, nada más como una apariencia de que sí, que iban a contender, pero no la creyeron ni Muñoz Ledo ni Ingeniero Cárdenas. Entonces ellos hicieron una corriente democrática dentro del PRI, pero iba avanzando las semanas de la campaña y todo, y vieron que esto ya estaba destinado para Salinas de Gortari, entonces, y que cuando protestaron los expulsaron del partido, y entonces ya se unieron varios partidos para crear Frente Democrático Nacional, Demócrata Nacional, que fue el PPS, Partido Popular Socialista, PST, Partido Social de los Trabajadores, el PARM, el PSD, el PSUM, total que fueron varios partidos, y el más conocido de líder de esas corrientes era don Eberto Castillo, que
después se inclinó, perdón, él declinó, ya no quiso ser candidato, mejor se lo dejó, se unieron todos los partidos y lanzaron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, a medida que iba la campaña avanzando y que veían que estaba prosperando mucho, mucho, todo mundo a favor del ingeniero Cárdenas, entonces, pues, ellos confiaban de que iban a ganar, iban a arrasar. Pero ya cuando empezó el conteo y que decían 38% de los votos del PRI, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 40% y el ingeniero J. Cloutier, Manuel J. Cloutier, 22%. ¡Wow! Entonces, a última hora no hallaban cómo, ya no podían hacer otra cosa, no había tiempo para crear otro tipo de fraude. Entonces no hubo otra más que dijo Miguel de la Madrid, no, no podemos dejar, es que el país se va otra vez, va a tener otra, si no es con Salinas de Gortari, que él es el que sabe, el país no va a estar bien. Entonces, arguyó que el sistema se había caído y dijo, a ver cómo le hacen, a ver, mándamele, ya alguien le sugirió allí, pues cómo hacer, y él ordenó, y ya hubo una mano como dicen, que movió la cuna, pero el que dio la orden fue Salinas de Gortari, ya que ya para entonces ya pesaba, y Miguel de la Madrid Hurtado. Y entonces, en la noche, ya cuando iban esas cifras que iba ganando el ingeniero Cárdenas, a las horas que se restableció el sistema, no, pues que ya, que ganó con tantos, muy poco, pero sí que había ganado Salinas de Gortari. Entonces allí ya fue el acabose para el PRI. Sin embargo, todavía hubo otra cosa también que hizo él, Salinas de Gortari también, que bueno, ya más adelante hablaremos a su tiempo, pero fue muy, muy complejo, fue gris el sexenio, mucha gente pues está muy molesta y la historia y lo pone como el peor sexenio en todos los sentidos, políticamente, económicamente, democráticamente, o sea, pudo socialmente, creció mucho la drogadicción y como les dije, el subempleo, puestos por donde quiera, todo mundo, la migración a Estados Unidos, y hubo también otro hecho importante, como todo estaba dirigido por el Fondo Monetario Internacional, que tenían que cumplir ellos, los gobernantes en México, para poder cumplir con los compromisos, y se vino la elección de Ronald Reagan, y en Inglaterra, con Margaret Thatcher, que fueron los que apoyaron el apoyo para sacar a México del problema económico. Entonces, pero con esas condiciones de que entraran a la globalización, al neoliberalismo, y prosperó muchísimo. Y luego hubo el problema con Nicaragua, que México apoyó, y hubo muchos disturbios, guerrillas allí, de los rebeldes en Nicaragua. Cuba, hubo muchas cosas en el ámbito, en la geopolítica, como dicen, bastantes sinsabores. Y otro hecho que fue el narcotráfico también, aumentaron mucho, como les dije, las adicciones, el narcotráfico aquí también. Y pues la represión en el medio periodístico, que le digo, con la muerte de eh, Manuel Buendía, y todavía no existía la libertad de expresión, que después la hubo y que ya no la ejercieron por cuestiones económicas, y esa es otra cosa, pero en ese entonces todavía había mucho, se puede decir, mucha represión y mucho control de los medios de parte del gobierno. Entonces, y muchos desaparecidos, muchas muertes, incluyendo periodistas y todo. No, lo que pasa es que no se documentaba, y hubo muchos desaparecidos todavía con lo de la guerra sucia de los
aviones que iban y los tiraban al mar, pero no había control, no había, y para poder, o sea, no porque no se pudiera llevar una estadística, sino que no había autonomía de nadie, predominaba el presidencialismo todavía, y no había instituciones que pudieran registrar eso, y aunque se supone que había la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pues se supone que ahí pudieron haber hecho algo para evitar mucha catástrofe que hubo en el país de diferentes ámbitos. Cada uno pudo haber participado y evitado muchas cosas, pero pues no lo había, nunca, nunca la Suprema Corte y los diputados, siempre todo lo que decía el presidente, y hasta hace poco ya que no existe, ahora nos asustamos que se ponen así, pero es por lo mismo, porque se les acabaron sus privilegios y ahora se molestan y están muy inconformes con todo lo que se ha hecho. Y pero hubo ese problema de la guerra contra el narco, y pues la DEA, que estaba aquí infiltrada, había dentro del gobierno y dentro de los cárteles existían gente de la DEA. Está documentado que se reunían con ellos, con los narcotraficantes, y hubo allí un hecho que también trascendió mucho y que influyó mucho en los años posteriores, lo que es la muerte de uno de los agentes de la DEA, Enrique Camarena, ¿verdad? Que fue el que mató Rafael Caro Quintero, o mandó matar. Entonces, sí mataron también al cardenal Posadas en Guadalajara, y y hubo muchos, hubo el grupo Contadora, que le digo, influyó en las guerrillas en Centro y Sudamérica, muchas cosas que no se podían controlar. Entonces, el gobierno del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado fue triste, oscuro, sí. Este, no sabemos, ya la historia lo ha juzgado para mal, pero pues debemos de considerar que también, pues como humanos, pues no todas las verdades podemos tener, y no se puede controlar algo que está tan descompuesto, se puede decir, no puede uno abarcar tanto. Entonces, ahora ya, las diferencias con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, ya por último, pues podemos verlas, no les quiero hablar mucho de ello, porque quiero que ustedes conozcan, los que no conocían esta parte de la historia del país, que está documentada. Váyanse a las fuentes oficiales, váyanse al INEGI, al Banco de México, váyanse a la UNAM, los archivos de la Nación, y no se vayan solamente con otros medios de comunicación, porque los medios somos parciales. Nosotros nos criticaban porque no veíamos en nuestra revista, no hablábamos de la nota roja ni de lo malo, pero decíamos, es que ya está todo tan dicho, que algo debemos sacar bueno, y nuestro lema era, no somos nosotros imparciales, somos parciales, y nuestra inclinación es comunicación social para el mejoramiento humano. Entonces, todo lo que concierna a mejorar al ser humano, ahí estamos, les damos nuestro apoyo, porque eso es nuestro objetivo. No quiere decir que no veamos las cosas malas, sí, pero cuando en una sociedad ya estamos viendo a diario que ni queremos prender la televisión, ni queremos ver, porque todo es puro negativismo, que estás tú estresado, que ya no quieres salir, y caray, el ser humano es se puede decir, perfectible, y tenemos derecho a ver lo bueno también, y a mejorar cambiando nuestros paradigmas, nuestras formas de pensar, y documentándonos, podemos ver y poner en una balanza también no nomás lo malo, sino también lo bueno, ¿verdad? Entonces, sí es bueno que ustedes conozcan, los que no han conocido, no vivieron esa época, y los que la vivieron, pues que la recuerden, y puedan dejarme sus comentarios aquí abajo. Y lo único que sí puedo sintetizar con respecto a esta época es que nuestra economía está
están sanas. Las calificadoras en el extranjero, que al final de cuentas son los que nos califican para poder darnos credibilidad en tanto de creernos como de confiar en nosotros, como también darnos crédito en papeles. Estamos dentro del límite y este gobierno no se ha endeudado tanto, han necesitado, sí, claro que sí, pero muy poco comparado. Si ustedes ven las barras comparativas con otros gobiernos, este gobierno para la situación que vivimos, está muy bien manejada la economía. En primer lugar, porque no hemos recurrido al crédito, excepto para poder capitalizar y hacer, y que allí está ese crédito, allí está, no para gasto corriente, no para hacer, para gastarlo, sino para invertirlo, que nuestro capital ha aumentado muchísimo en comparación a la deuda. Es muy inteligente el manejo de las finanzas del país y no, lo menos se han endeudado a pesar de dos factores importantísimos. Uno es una pandemia que, que yo no quiero comparar con, dicen son malas las comparaciones con lo que hubo en el periodo del licenciado de la Madrid, que fue el terremoto en la Ciudad de México con tantos muertos y la economía, que por cierto no quiso él recibir ayuda, también eso le criticaron mucho, no quiso recibir ayuda del extranjero y no manejó bien esa situación, pero en fin, aquí pasó la pandemia con mucho más, con más muertos, pues no mucho más, pero sí un poco, sí más muertos que hubo, y con una economía que muchos negocios cerraron, quebraron literalmente. Los precios del petróleo, lo que les decía en el video anterior, llegaron a menos $2, o sea que costaba más el flete, el tambo, como dicen, que lo que había dentro. Llegó un momento, así unas semanas que así estuvo, y muy bajo el precio del petróleo, y aún así no nos endeudamos porque la idea no era rescatar a las empresas, porque como dijimos, el rico pues sí le pudo afectar, pero tenía otras cosas de donde tomar mano, sus ahorros o sus otros negocios, pero la gente de abajo, la de a pie, no tenía otra opción. Entonces, aquí con dos gastos muy fuertes que fue la pandemia, que dejó de percibir muchos impuestos y mucho ingreso del petróleo, y de otras industrias, fue un duro golpe que no cualquiera hubiera podido hacer lo que este señor hizo. Y muestra de que no todo es que sean conocedores con maestrías, doctorados, esa es una parte, pero lo que importa es la honestidad, la autoridad moral que te da para poder manejar un país y sobre todo con el deseo de hacer justicia a los que menos tienen. Entonces, con una pandemia y con un gasto muy fuerte para apoyar al sector social con los programas sociales que tiene, de una carga de miles de millones de pesos, 100,000 millones de pesos o más, cuesta un solo programa. Más imagínense, aparte de los adultos mayores, los programas que hay para los jóvenes construyendo el futuro, los discapacitados, las becas para los estudiantes, las obras que ha terminado para hospitales, para tantas obras que ha hecho, de verdad, todos reconocen, los que saben, economistas, saben que estamos muy bien, que hemos manejado muy bien la economía, entonces, y que de evaluación, hablando de que es lo más criticable a Miguel de la Madrid Hurtado, la deuda externa no pasó. Y de evaluaciones, tampoco para nada. Al contrario, lo recibió creo que a 23 pesos, unos pocos días estuvo a 20, llegó a 25, pero de ahí en adelante ha bajado y ahorita estamos a 16.50. No sabemos qué vaya a pasar con esto de el problema que hay con el Medio Oriente,
con Irán e Israel. No sabemos, que esperemos en Dios que no escale más, pero y que estos programas, este gobierno que vaya a, este, a suceder a López Obrador, que pueda seguir replicando esos programas y pueda seguir sosteniendo este crecimiento que también por la pandemia no figura tanto, pero sí hemos crecido más del 3%. Entonces, esto ha sido muy bueno porque Estados Unidos ha llegado al 2.6%, o sea, un poco más en ciertos periodos. Nosotros le hemos ganado a la potencia mundial. Entonces, la inflación, por ejemplo, pues aquí lo más que ha llegado, creo que llegó al 8.9, vamos a poner 9%, por lo mismo también, después de la pandemia subió, pero es lo más que ha subido, pero ahorita estamos al 4.5% de inflación y va a bajar más, esperemos, ¿verdad? Ahorita son días difíciles porque están por venir las elecciones y hay ciertos disturbios, ciertas cosas que están predominando en las críticas, pero no son reales. Y lo cierto es que la economía del país, todos los conocedores y más los de fuera, todos reconocen que podemos ser la octava potencia mundial. Hemos avanzado y vamos a avanzar más, pero esa es mi opinión y la información que yo he tomado de lo que a mí me consta y de esas fuentes que le mencioné, que ustedes pueden recurrir a ellas, porque los otros medios no se dejen llevar, y menos ahorita, y los periódicos menos, por favor, no se dejen llevar eso porque no lo están haciendo. Dicen a veces a medias o manipulan la información. Entonces, por favor, documentense bien y que puedan contribuir con su decisión a que tengamos un país mejor. Les deseo de corazón que puedan tener una buena semana y nos vemos en el próximo, que va a ser Carlos Salinas de Gortari. No sé cuánto tiempo me va a llevar, trataré de no ser mucho, que no sea mucho. Por lo pronto les agradezco mucho y que el Señor los bendiga, que puedan estar bien con toda su familia, teniendo todo lo necesario, sobre todo amor y paz. Bye. Gracias.